Hola, buenas tardes. Qué lindo, cuántos que se juntaron hoy. Vamos abriendo las camaritas, así nos saludamos, nos vemos. Hay varios con la cámara apagada. Un ratito, aunque sea. Yo sé que no tienen obligación, pero bueno, si pueden, me gustaría verles las caras a algunos que no conozco. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va yendo con las prácticas? ¿Qué me cuentan? ¿Tienen algo para contar? ¿Han trabajado? ¿Han practicado? ¿Han estudiado? Bueno, a mí te voy a comentar más o menos, a mí me cuesta mucho tener una continuidad, una práctica, un hábito, me cuesta muy mucho. Eh, la última donde no pude estar presente todavía no la pude hacer. Cuando estoy presente sí lo hago, pero después no la repito. No tengo la constancia, me cuesta mucho. Es un tema la autodisciplina, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. Es un tema, no es tuyo nomás, es bastante común que Y, esto y pase. sobre todo, o sea, creo que se complica más cuando es online y estás sola, porque por ahí un otro te incentiva, ¿no? Te acompaña. Pero el hecho de que sea online, eh, que, como te digo, de estar sola, eh, se me hace más cuesta arriba. Sí. Sí. Quizás fíjate que yo he hecho otros talleres online, pero donde es más mental, entonces ahí me cuesta menos. Pero cuando es poner el cuerpo, se me complica. Eso que yo, digamos, tengo otras disciplinas, voy a una gimnasia suave, hago pilates, o sea, tengo actividades, pero voy presencial. Y más de una vez te digo que digo, hoy voy, no voy, no, voy. Es como que hay algo que me empuja, ya sea por el encuentro, ya sea porque es presencial, ya sea porque voy a estar acompañada, pero influye un montón. Eso es mi experiencia. Yo Bien. sí las he hecho, pero me gusta porque me ha ayudado mucho en un proceso que estoy viviendo estos días, personal, emocional, y como es emocional, em, entonces me ayuda a centrarme, ¿no? Y como también a liberarme un poco. Sí, en la parte del ejercicio, por ahí temo de estar haciendo mal una postura o algo, pero igual sigo adelante, o sea, no me freno. Pero me gusta mucho y me ayuda mucho porque en este momento estoy sola acá, me cuesta relacionarme con los italianos. eh, es más, creo que esto me ha dado el empuje como para decir, no, salí, Sonia, salí, hace cosas. Por ejemplo, hoy me fui a la posta italiana y después me crucé al frente a tomar un café y trato de incorporar lo aprendido, llevarlo puesto en el día, ¿no? Entonces como que me da otra perspectiva de todo, pero me está ayudando muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Tere, ¿habías levantado la mano, Teresa?
Querías Sí, decir, buenas noches a todas. Eh, yo venía leyendo normalmente todo desde la primera clase, pero después tuve muchos problemas personales, ¿no? Eh, Fallecimiento, enfermedades, bueno, tuve que suspender, pero fui mirando y mirando todos los archivos que pusiste, Flavia. Eh, La verdad que me gusta muchísimo todo y bueno, voy a tratar de ahora ponerme más en contacto. Sí, por eso os mandé el mensajito que hoy ya me reintegraba. Pero bien, la verdad que muy lindo, me gusta mucho y me ayuda a, a, a sentirme más relajada, ¿no? Aparte, yo hago otros talleres de este tipo y esto complementa todo, ¿no? Con lo que vengo haciendo. Pero bueno, te pido mil disculpas, pero realmente no es por dejar de lo que, no es que no haya querido leer algunas cuestiones, sino por todo lo que me pasó. Y bueno, hoy estoy en mi casa ya, porque encima era viaje tras viaje, y bueno, ya estoy en mi casa, ya estoy tranquila, digamos. Eso, y eso nada más. gracias, Tere. Sí, es muy importante que ya puedas anclar tu energía en tu lugar y es como que te permite de retomar la práctica en tu espacio, ¿no? Cuando uno está tan revolucionado, Sí. cuesta mucho realmente. Ujú. Así que bueno, bien. ¿Alguien más quiere compartir algo o preguntar también? Fernanda, sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás, Flavia? ¿Cómo están todas? Bueno, a mí me cuesta un poco la práctica física. Tuve un problema de salud el año pasado, estaba muy acostumbrada a moverme en la actividad y bueno, un problema físico me detuvo un tiempo y recién ahora me estoy pudiendo mover con más facilidad eh, y concentrarme también. Así que esto me vino bárbaro como para poder ejercitarme de nuevo y empezar a conectarme con el cuerpo. Estos dos últimos escritos o apuntes, no sé cómo decirle, el último del Elixir Dorado y el anterior, que era más largo, el equilibrio y la armonía del camino del Tao, me fueron súper excelentemente clarificadores y empecé a entender por ahí desde la cabeza ciertas cosas que me pasaban en el cuerpo cuando practicaba. Me dieron una alegría tan profunda el poder leerlos, el poder dedicarles tiempo. Yo también tuve unos problemas un nacimiento en la familia al que estoy acompañando y una enfermedad de un familiar grave, así que tengo un tiempo acotado, pero me da muchísima energía para poder llevar esto adelante. Así que estoy súper agradecida y haciéndolo a mi tiempo, pero me hace muy bien. Gracias, Fer, gracias. ¿Alguien más quiere compartir o preguntar algo? Yo me quedé con ganas de preguntar algo. Dale. En el apunte anterior, no este último del elixir dorado, sino el del equilibrio y la armonía, justo en la primera parte, comienza diciendo que todos los seres humanos han nacido repletos con el pleno potencial de sus potencias innatas y primordiales. Yo me preguntaba, a raíz de que a lo largo de mi trabajo, digamos, sí, de mi trabajo, me conecto con distintos grupos sociales y me ha tocado trabajar mucho con discapacidad en mi juventud y hace unos años. Y siempre me pregunté cómo era esto de cuando alguien nacía o con una enfermedad muy grave o una discapacidad, eh, ¿cómo se puede entender esto a la luz de este camino del Tao, ¿no? Bueno, cuando vimos los tres tesoros, eh, está un poco ahí desarrollado y en el material anterior también habíamos tocado
en realidad desde el principio venimos tocando el tema de los tres tesoros porque son la base de la alquimia, Sí. ¿no? Pero en este que vos decís está más desarrollado. Y ahí podemos entender que hay un aspecto que tiene, que es la herencia genética, ¿no? Que tiene que ver con la esencia y con lo que hemos heredado. Desde el punto de vista de lo físico o de esta cuestión orgánica que puede generar una discapacidad o que puede generar una anormalidad, ¿no? Por decir, de cualquier aspecto, desde alguna una cuestión relacionada con el cuerpo o alguna cuestión neurológica, lo que fuera, ¿no? Y, y eso está vinculado directamente con el yin, con la esencia. ¿Por qué? Porque es algo que viene heredado. Pero también hay un aspecto que está vinculado con el yen. Y ahí es cuando nosotros vamos a ir hacia un estado invisible, incognoscible, que es el estado del alma o del espíritu. Para ellos son sinónimos. Nosotros tenemos distintos conceptos. Para ellos es el yen es el yen. Y no hay otra acepción, pero sí hay un yen para cada eh, individuo que se potencia o que está más exacerbado, y a la inversa, ¿no? Hay yen que para determinadas individualidades, porque el yen desciende en cada ser humano en el momento de la concepción. Entonces, ese descender de esa alma también trae una memoria. Y esa memoria tiene que ver con el concepto de la reencarnación. Entonces, para el taoísmo, esto es algo tan natural que lo vamos a ver ahora con los 5 elementos, cuando veamos las 5 fases que ya hemos tocado ahora con este material, pero que vamos a entenderlo mejor en el próximo video que les voy a pasar, PDF video, donde vamos a ver que cada uno de los órganos de nuestro cuerpo posee su propio yen, su propia alma, y que hay un yen que es anterior a ese yen que está individualizado, que es lo que ellos llaman el Yuan Shen. Creo que está en los apuntes. Yuan con Y, Yuan Shen. Así como está el Yuan Qing, que es esa memoria genética ancestral, también tenemos el Yuan Shen, es decir, el espíritu puro, el espíritu anterior a la encarnación, ¿no? Es la historia de las almas a lo largo de las distintas encarnaciones. Entonces, en el momento en que se encarna, que se individualiza y se transforma en un Pen-Shen, va a tener la impronta de lo que este individuo, este nuevo ser encarnado, tiene como tarea, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Como tarea, un aprendizaje específico en relación a eso que le ha tocado, ya sea, como dijimos, una deformidad, una discapacidad, una limitación física o mental o neurológica. Entonces hay un aprendizaje que todos tenemos que hacer. Pero cuando vos me preguntas, y bueno, ¿cómo se entiende a la luz del Tao? Que una persona nazca ya con una deformación X, ¿no?
y que tenga que vivir o cargar con eso. Y que, ojo, que acá se suma otra cosa, que es el entorno, porque la persona tiene un padecimiento a lo largo de la vida, hay un sufrimiento, hay un dolor físico o psicoemocional, pero hay un dolor. O sea, eso le trajo un padecimiento, menor o mayor, a lo largo de la vida tiene que vivir con eso. Pero ¿qué pasa con el entorno? El entorno también tiene que vivir con eso. Una familia con una persona discapacitada desde bebé o de adulto también tiene una ardua tarea de aprendizaje en la vida. Entonces, y podemos ir a cosas más graves todavía, cuando nos preguntamos por qué mueren los niños de hambre, por qué mueren en las guerras, por qué, ¿no? Tanta injusticia, tanta crueldad y un montón de cosas que suceden en el mundo que nos planteamos como cosas de mucha injusticia y mucha Profe, inhumanidad. profe, Sí, ¿puedo hacer una sí, preguntita? sí, Eh, para todos, ¿no? Buenas tardes. Yo quería preguntar también y hago relación a lo que usted está diciendo con el entorno. Hablamos de la persona que en realidad sufre la discapacidad o una enfermedad, pero también la gente que engendró a ese niño también, ¿no? Cómo sufre terriblemente esta culpa. Es tan difícil poder decir que, bueno, sucedió como sucedió, uno no tiene explicaciones y ellos tampoco tienen esta explicación, ¿no? Porque viven con una culpa permanente. Yo estoy igual que recién que participaba ahí, que el vivir con ese dolor de la gente alrededor, o sea, es como que, ¿qué hice mal permanentemente, no? Justamente me tocó hablar ayer con una mamá que tiene un hijo hipoacúsico y ella me decía, ¿qué hice mal? ¿No? Y esta pregunta de tanto dolor, yo le decía, bueno, le digo, ahora estás con audífono, hiciste trámite y no alcanza eso. Es es un dolor que, bueno, no se resuelve, ¿no? Yo claro, decía, en cuanto el entorno lo vive, y lo vive sí, mal también, porque no se saca esta cuestión de que, bueno, le tocó vivir esta experiencia, no es esta culpa, ¿no? Es más, sí. decía esta mamá, será por parte de mis abuelos, será por parte del padre, y empezó una filosofía que quedamos todos enganchados ahí, pero bueno, es muy difícil para quien lo padece, ¿no? Sí, pero Realmente. vayamos más allá porque está fantástico el planteo que hace Fer porque va a algo específico y es algo que todos de alguna manera o conocemos a alguien o tenemos a alguien que pasa por esto y que sabemos de lo que se sufre. Pero pensemos en otras cosas. Yo tengo un caso íntimamente cercano, que es eh, una persona en la cárcel, injustamente en la cárcel, parece. Entonces, sí, no es tan grave como decir, bueno, tengo una discapacidad para toda la vida, no sé desde qué lugar uno puede juzgar, ¿no? Porque uno no puede juzgar el sufrimiento de nadie. Uno no puede decir cuál es mayor o menor el dolor, porque eso es muy personal y cada uno lo mide en su propia experiencia. Entonces, para una persona que la vida transcurre pacíficamente y tener una situación eh, traumática de cualquier índole, ¿no? Eh, bueno, son todas las mismas respuestas, todo lo que lo vamos a meter en una misma bolsa. Vuelvo a repetir, sin juicio de valor y sin poder decir qué es más eh, doloroso o más terrible que otra cosa, ¿no?
pero todo va en la misma bolsa en el sentido de que todo tiene que ver con lo que esa alma vino a transitar. Y cuando un alma con el Yuan Shen desciende a ese cuerpo, ¿no?, y toma ese nombre que nosotros conocemos, viene habiendo elegido dónde encarnar. Entonces, no es casualidad, no es culpa de nadie lo que está viviendo. Lo que sí es una enseñanza para todo el entorno, para todo el entorno. Padres, hermanos, los involucrados, porque a veces es una pareja, es una persona elegida por uno, ¿no? No los padres que no, nosotros somos los hijos y bueno, ahí está, o nuestros propios hijos, ¿no es cierto? Nosotros como padres a nuestros propios hijos. Esos vínculos ya están elegidos por esa alma. Pero también hay elecciones posteriores que van más allá del entorno familiar, que son las nuevas familias que uno va eligiendo, ¿no? Como los amigos, las parejas y demás. Y Flavia, fíjense, tenemos una observación de todo esto bien amplia, vamos a poder ver que a veces hasta trasciende esos vínculos, porque una persona ajena a esa situación, pero que ha estado impregnada de esa situación, dice, gracias a esto yo entendí tal cosa, aprendí tal cosa, me di cuenta de tal cosa. Entonces, ese aprendizaje, esa enseñanza que nos dan esas experiencias, van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Se amplifican, ¿no? Por eso es que el alma, si bien es incognoscible, porque nosotros a nivel de nuestra mente consciente no podemos conocerla y no podemos ir más allá de la vida que conocemos, que es nuestra vida propia, sí tiene esas enseñanzas. Son las cosas que nos dicen, bueno, hemos pasado en otras vidas por situaciones inversas, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, como dice la Biblia, ¿no? Tiene que ver con eso. O sea, aquello que donde yo estuve de un lado, ahora estoy del otro y estoy aprendiendo de esa lección. Son lecciones que nos tocan en la vida. Y del mismo modo podemos aprender de las virtudes. Yo creo que en el primer video que les mandé, cuando recién empezamos, creo que les hablé acerca del taoísmo como filosofía y algunos conceptos básicos. Después me voy a fijar si están estos conceptos que les digo ahora y si no se los mando. Sonia, Ay, Flavia, perdón, te sí, quería, con este tema que sacó Fernanda, creo que fue Fernanda, sí, sí. yo siempre he tomado a mí me tocó un hijo enfermo a los 8 años con una diabetes, o sea, ahora ya tiene 43, es insulino dependiente desde los 8 años. Y cuando recién me enteré, para colmo en ese momento, médicos me decían que a los 18 años le podían cortar una pierna, que podía quedar ciego, un montón de cosas que te van llenando la cabeza y que vos decís y empezás a preguntar por qué y sobre todo no porque a mí, porque a un niño de 8 años tiene que pasar por un padecimiento tal. Y no sé, es que un buen día fue como, yo creo, esa sabiduría interna que la tenemos todos y que a veces está dormida. Yo sin conocer absolutamente nada del budismo, ni de nada, ni sé si tiene que ver con eso, pero a mí se me puso la idea de que esto era como una posta, ¿no? Que
todo lo que yo superara, o sea, todo lo que yo tenía que superar en esta vida era porque en la vida anterior no pudo superarla la otra persona, y yo tenía que superar esta mamá con un hijo enfermo, y mi hijo tenía que superar su enfermedad y llevarla de la mejor manera para que en su próxima vida, tanto él como yo, no tuviéramos que pasar por un aprendizaje tal. Igual que una posta, o sea, todos tenemos que llegar a un final y nos vamos pasando digamos, estos logros, ¿no? Estos logros de aprendizaje. A mí me ayudó un montón porque le encontré sentido. No De sé. eso se trata, de eso se trata. Y como decía, también lo podemos ver desde el otro lado, así como el yin y el yang, ¿no? Estamos viendo la parte oscura, ¿no?, del yin, ahora vamos a ver la parte luminosa del yang, que es un poquito este tema del Shen que vamos a abordar hoy con la práctica, que son las virtudes, es decir, cuando nosotros, ¿cómo sabemos nosotros a qué vinimos a esta vida? Desde el lado luminoso. Ya vamos a saber desde el lado oscuro, es fácil, porque es dolor, porque es sufrimiento, porque, ¿no?, es, es la parte fea, ¿no? Pero ¿cómo sabemos cuál es la parte luminosa? ¿Cuál es nuestro don? ¿Cuál es nuestra misión? ¿A qué vinimos? Y eso que representa nuestra parte luminosa, que es el Shen del Shen, es decir, el aspecto más elevado de nuestra conciencia, de nuestro espíritu, es aquello, primero, que se brinda. Nunca es algo que es solo para nosotros, siempre es algo que, si en primer lugar tiene un desarrollo personal, pero siempre el objetivo es brindar, es dar a los otros. ¿Y cómo sabemos cuál es? Cuando aquello que hacemos se transforma en tal disfrute que, en el caso, por ejemplo, de que sea un trabajo, no nos interesa cuánto tiempo le dedicamos, cuánto ganamos, no nos hacemos planteos al respecto, sino simplemente lo disfrutamos plenamente. Somos felices haciendo eso que estamos haciendo. Y somos más felices y plenos cuando vemos que lo que hacemos le sirve a otros. Aquello que cuando lo haces te surge naturalmente. No tenés que matarte aprendiendo eso, porque es algo que está dentro tuyo. Es algo que te nace con mucha facilidad, te resulta sencillo. Esos son como los distintos parámetros que nos llevan a poder encontrar cuál es esa virtud que hemos traído. Y recién les decía que había dos conceptos filosóficos dentro del taoísmo filosófico, que es el aspecto de las cosas que yo puedo cambiar y el aspecto de las cosas que yo no puedo cambiar. Y aprender a ver todo lo que me sucede desde esa óptica. Hay una aceptación de lo que no puedo cambiar, no resignación, aceptación de lo que no puedo cambiar, y entender que eso vino a enseñarme algo y observar qué es lo que vino a enseñarme. Y aquello que sí puedo cambiar, preguntarme por qué lo quiero cambiar. Si realmente necesito cambiar, desde un lugar del ego o desde un lugar de la conciencia. Porque todo aquello que nos sucede está por algo. Entonces, por eso siempre volvemos al mismo lugar. Volvemos a ese lugar en que todo lo que sucede está por algo.
ya sea a nosotros o a nuestro entorno o lo que sea. Todo es perfecto desde la visión del Tao, porque todo es yin y yang, incluso el sufrimiento y la alegría, el miedo y el valor, etc. ¿no? O sea, no solamente hablamos de las cosas materiales, estamos hablando desde lo más sutil y más elevado también. Todo es la guerra y la paz. Entonces, en un mundo dual, todo es dual. Nuestra mente es dual. Tenemos un cerebro que tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. No podemos tomar solo un aspecto de las cosas y decir todo tiene que ser perfecto, porque estaríamos siendo irreales, irrealistas, ¿no? Entonces, para ser realistas tenemos que ver, pero ver desde un lugar de conciencia superior. Y por eso el sentido de estas prácticas que hacemos, del Qigong, del Neigong, la meditación, bueno, y hay tantas otras disciplinas que apuntan a lo mismo, a que las cuestiones no vayan desde la mente. O sea, yo no me planteo por qué vivo esto, como decía Silvia recién, y nos enganchamos en preguntar y de dónde y por qué, y qué. Eso es desde la mente, eso no sirve. O sea, podemos tener informaciones, tenemos cuestiones conceptuales, por eso hay un hemisferio izquierdo del cerebro que sirve para eso, ¿no? El aspecto lógico. Hay un aspecto lógico. Pero la verdadera enseñanza de lo que estamos hablando, ¿no? Desde el aspecto espiritual y álmico, está más allá de la mente, no se puede entender con la mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Silenciar la mente. Y al silenciar la mente, yendo hacia adentro, no silenciar la mente mirando Netflix, sino silenciar la mente yendo hacia adentro, ¿sí? En una autoobservación, en una autopercepción, respirando, conectando con el cuerpo, conectando con nuestro estado interno, y de esa manera, como dicen los taoístas, permitimos que nuestro espíritu hable y no nuestra mente. Cuando el espíritu habla, pasan las cosas que les decía recién. Esto de poder entender cuál fue la misión del que eligió mi alma, porque el alma la eligió, yo la elegí, no yo ego, yo alma. Elegí venir a esta experiencia de tercera dimensión para poder manifestar mis dones. ¿Cuáles son esos dones? Bueno, silencio la mente, hago trabajo interno y descubro a través del autoconocimiento y la autopercepción. Es la única forma. No me puedo poner a hacer cuentas, ¿no? Con una calculadora para ver qué resultado me da. Esto es justamente no haciendo, ¿no? Este es el concepto de Wu Wei que nos enseña el Tao. El Tao dice Wu Wei, ¿no? Creo que ya lo hemos nombrado en los primeros materiales. ¿Qué es el Wu Wei? Es hacer no haciendo. O sea, no hacer de la mente, sino hacer desde el ser. Hago lo que es necesario hacer. ¿Y qué es necesario hacer? Lo que la energía me muestra que hay que hacer. No lo que yo, ego, tengo ganas. Por eso les decía recién, hay un aspecto de las posibilidades que yo puedo modificar. Hay cosas que yo puedo modificar y cosas que no. Ok. Las cosas que puedo modificar. Preguntarnos, ¿realmente necesito modificar esto? ¿La energía de eso me está pidiendo que lo cambie? ¿O soy yo, ego, queriendo cambiar algo que no tiene por qué cambiar? ¿Se entiende? Por ahí hablar de conceptos filosóficos confunde un poco. Quiero saber si realmente se está entendiendo la idea. Bueno, entonces vamos a ir a observarnos, porque este caminito es esto, es ir observándonos y practicar, porque la práctica
aunque nos cueste, aunque sea difícil la autodisciplina, aunque a veces a algunos les cueste la virtualidad o no, en realidad son resistencias del ego que nos impiden hacernos responsables de nuestra evolución. Entonces, hagámonos responsables si realmente queremos un camino de evolución en todos los aspectos de la vida. Y cada vez que me enfrento a una situación, preguntarme, no preguntarle a la mente, me silencio, me siento, respiro, hago chanchuan, hago alquimia, me conecto con el silencio, me conecto con el cuerpo, me conecto con mi vitalidad, con mi energía, y permito que el mensaje llegue. No lo busco, no le pido a mi mente, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué? ¿O cómo hago para resolver esto? Flavia, las prácticas físicas que hacemos, los ejercicios físicos, ¿tienen un orden? ¿Corresponden? O sea, ¿cuál es? Yo que nunca he hecho esto, o sea, yo todo lo mental, como te explicaba, me resulta mucho más simple. Sí he hecho meditaciones y cada tanto las hago porque es como que vuelvo a mi ser cuando las hago, me fortalezco internamente, pero estos ejercicios físicos que nos está dando, no sé si tienen un orden secuencial, no sé en qué momentos o cuál es el ritmo que habría que hacerlo. Para los que somos, o yo por lo menos que no tengo conocimiento previo, ¿podrías Dale, decirme? dale, yo les voy a decir, pero primero le voy a dar la palabra a Tere, que levantó la mano hace rato. La tengo ahí con la mano levantada. No, 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 cuando hablaba el tema de la discapacidad de los niños, bueno, ahí me tenía una pregunta, y hablaban también Sí, del nacimiento. Me quedaba la duda cuando una madre espera a un hijo, pero no llega. En el camino se trunca esa llegada, ya sea por sí, distintos motivos. Ese ser que está viniendo no llega. Es, ¿Pasa algo? Esa duda tenía. No sé si sí, tiene que ver con lo que estaba hablando o lo tomé sí, o me tocó. totalmente, totalmente, porque ahí hay, hay muchos mensajes para todo el entorno, pero hay dos básicamente, Sí. no mensajes, sino eh, motivos, razones, digamos, fundamentos. Uno es el alma del niño Ujú, y otro es el alma de la madre. Por más que esté afectado el padre y toda la familia, acá la situación es, el alma de ese ser no tenía que nacer, tenía que pasar por la experiencia de no nacer. bien, Y el alma de la madre tenía que pasar por la experiencia de no culminar ese embarazo. Pasar por esa experiencia. Y todo, eh, como dije antes, todo lo que es esas situaciones traumáticas, a ver, díganme si no les pasa cuando ven en las noticias a esos niños de, 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 de la guerra, ¿no? Esos niños de Irán, de Palestina, ¿no? Cómo están, cómo viven desde siempre, desde que nacieron en la guerra, mueren en la guerra, viven con hambre, y así como tantas otras cosas que suceden, eh, que, 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 que no podemos comprender desde nuestra mente y desde nuestro sentido de humanidad. Sin embargo, todo eso tiene la explicación desde la elección de cada alma.
el alma no solamente elige en qué familia encarnar, en qué mamá y papá, también elige cuál es el tipo, la raza, el lugar geográfico, con la situación, la cultura que se vive en ese lugar. O sea, nace eh, nace una persona, una nueva vida en medio de la guerra, en un lugar que está en guerra desde hace décadas. ¿Cuál es el sentido que le vemos? Entonces, por eso hay un montón de ejemplos. Podríamos estar horas dando ejemplos. Perdón, hola, soy ¿Sí? Daniel. Eso es lo Ah, que bueno, los Daniel, no budistas te llaman veo. es lo que los budistas llaman el karma. Claro, Ahora, exacto. cada quien tiene su propio karma, pienso Así es, yo. Daniel. Entonces, el Neikun, digamos, si alguien nació con problemas físicos, bueno, pues y con su familia, ¿no? O su familia tiene problemas físicos, pues cada quien tiene su karma, según lo que dicen los budistas. Ahora, el Neikun, en las prácticas, si el yin se debe transformar en shen, en chi, y el chi en shen, los ejercicios físicos nos ayudan a esa transformación, pero energéticamente va transformando uno, por ejemplo, el chi en shen, que nos hace tener un poco de más conciencia de lo que somos y del entorno que vivimos y de todas las experiencias que estamos viviendo, pero se va transformando energéticamente, interiormente, por ejemplo, en la parte mental, no estar tanto en el pensamiento, en estar preguntándose todas estas preguntas que se han hecho, en- es mucho mental, ¿no? Es mucho mental de ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué? Porque a final de cuentas, bueno, Claro. pues saberlo nos da un poquito de conciencia, pero, o sea, ¿qué pasa con el día a día, no? Mm, Seguimos, al rato lo olvidamos y ya sí, seguimos con nuestros problemas, nuestros dolores, etcétera, etcétera. Entonces, el así. Neikun, esos ejercicios, internamente va generando una energía que llega a transformarse en chi y luego en shen, Sí. o este, o ya, por ejemplo, Es la terminamos el práctica, ejercicio y nos sentimos relajados o bien, y después ya, es la práctica. es la práctica. Eso es lo que les decía recién, eso es lo que estaba diciéndoles recién. El secreto es la práctica. O sea, nosotros podemos vivir una vida normal, como cualquier otra persona, nos pasan cosas todos los días, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que comer, hay que hacer las cosas del mundo, porque vivimos en el mundo. Pero la práctica es lo que nos permite ver las cosas, ver, entre comillas, ver desde el lugar de la conciencia, las cosas que nos pasan, la vida que llevamos desde otro lugar superior. Pero esa es la práctica. Práctica quiere decir disciplina. Todos los días practico. Cuando yo practico todos los días, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cada cosa que yo haga va a estar impregnada de los coletazos de esa práctica, ¿no? Va a recibir las consecuencias de esa práctica. Primero son como chispazos, como salpicados de ese estado de conexión, de ese estado de paz y demás. Pero después, mientras yo continúo, y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de años, no estoy hablando de días, años de practicar, años de pararme, años de sentarme, años de poner el cuerpo, poner
la mente, poner la conciencia. Entonces empieza la alquimia, entonces sucede la alquimia. Y hay distintas manifestaciones de esa alquimia. Primero la vamos a ver a nivel del cuerpo, cuando el cuerpo ya no se enferma tanto, que es cuando el tantien inferior se colma. El primer paso de la alquimia es llenar el primer tantien. ¿Sí? Cuando llenamos el primer tantien, la manifestación va a ser qué fuerte que me siento, qué vital que estoy. Y ya no me enfermo tanto, si era, por ejemplo, una persona que se enfermaba mucho, cada vez me enfermo menos, hasta que dejo de enfermarme. Esa sería la culminación del primer nivel de la alquimia. Luego, cuando eso asciende al tantien medio, o sea, cuando el tantien medio se colma, cuando hay una sublimación del yin en chi, hay otros aspectos que se despiertan y que se andan con el internet flojo, parece. Hay un aspecto de su utilización que no solamente implica el estar más vitales y más fuertes y no enfermarnos tanto y demás, sino que también empieza a impregnar nuestro aspecto de la acción, de lo que hacemos, del dar y el recibir, del conectar con nuestro entorno, de conectar con nuestra misión y de conectar con el amor. No con el amor egoico, sino con el amor altruista. Ya no soy yo, ya no soy yo y los otros, sino que somos. Y empiezo a entender una universalidad. Entonces se van sumando en estados evolutivos de la conciencia a medida que sucede la alquimia. Cuando el chi se transforma en yen, que se completan los 3 tantien, es cuando sucede el estado superior de conciencia, que es un poquito esto que les decía yo, salir de lo que nosotros vemos con nuestros ojos y con nuestra mente, el entendimiento de la lógica, de la mente lógica, e ir más arriba, desde la mente superior. A mí me gusta decir, ponernos en el lugar de Dios, cómo ve Dios la realidad de este mundo, de esta existencia. Bueno, ese es el estado superior, que es cuando uno ya va, esa universalidad se transforma en un estado de plenitud absoluta, un estado de amor, el amor como estado del ser. Entonces, el nivel de conciencia desaparece totalmente el ego. Ese es el nivel de conciencia superior, que es el estado del Tao o el estado de Wu-Chi, ¿no? Donde el todo es nada y la nada es todo. Ese vacío que es todo lo que existe. Entonces, ese poder ver la totalidad. Entonces, llegar a ese estado requiere de mucha práctica, de mucha disciplina y de una vida dedicada a la práctica para llegar a esos niveles, ¿no? Ahora, ¿qué busca uno? También hay que plantearse en cada persona qué busca. ¿Qué busco? ¿Busco la iluminación? ¿Busco llegar a ese estado elevado? ¿O busco tener una vida plena, una vida con sentido, una vida saludable, poder vivir mucho con buena salud? Entonces, empecemos por el primer paso, como dice Lao Tse. Un camino de 1000 millas comienza con el suelo que está bajo tus pies, o sea, con el primer paso que damos. Y este es el primer paso, es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero obtener? ¿Cuál es mi objetivo?
Bueno, voy a ello. Empiezo con qué? Ponerme a practicar. Ponerme a practicar. Si realmente quiero esto, me pongo a practicar. La práctica lo es todo. La práctica va a ser la que te va a parar la mente, la práctica va a ser la que si estás enfermo te cures, la práctica va a ser que no sufras con las cosas que hoy estás sufriendo, porque las vas a poder ver desde un lugar superior y un entendimiento de una conciencia superior. Entonces ya no va a haber ese sufrimiento. Va a hacer que puedas encontrar tu misión en esta vida, va a hacer que puedas entender un montón de cosas de, que, 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 que simboliza todo aquello que te rodea, ¿no? Esa familia que elegiste, ese lugar que elegiste, etcétera. Incluso las dolencias que hayas elegido si naciste con alguna enfermedad, si naciste ya, si traes algo heredado, ¿no? Y aprender desde la parte conceptual lo más que se pueda, porque en esa parte, la parte conceptual es del lado izquierdo del cerebro la que te permite tener los elementos para entender. Pero la que te permite que sucedan las cosas es la parte derecha del cerebro. Y es ahí donde radica la práctica. Ahí está la práctica. La práctica, por un lado estudio y por otro lado practico. Tengo los dos hemisferios de mi cerebro, yin y yang, a disposición de mi evolución. Entonces el tema es practicar. Yo siempre pongo los ejemplos de mi propia experiencia porque creo que uno tiene que hablar de la experiencia personal y no de lo que leyó en un libro, ¿no? O ambas cosas. Pero antes de que yo empezara con esto, yo soy profesora de música, me dedicaba a la música y tenía una vida normal, mundana. Siempre perseguí la espiritualidad, pero desde el lugar de la religión y esas cosas que me habían enseñado de chico. Y yo empecé con este camino, una búsqueda a través de una enfermedad. Entonces busqué algo que me hiciera bien y me levantara del pozo en el que estaba metida. Mucho dolor físico y una depresión que me tiraba abajo por el mismo dolor también, ¿no? Era como una cosa que seguía a la otra. Y cuando yo descubro este camino, empiezo a practicar y me lo tomé tan en serio porque fue tan impactante para mí el conocer la experiencia vívida de esto que me daba la práctica, la disciplina, que me lo tomé súper en serio y me puse con todo. Entonces hice una transformación tan grande de ser una persona que vivía enojada, que le gritaba a mis hijos, que vivía nerviosa, que vivía en contra del mundo, siempre renegando de las cosas del mundo, siempre era muy rebelde, muy contestataria, muy guerrera y siempre enojada. Esas eran mis sombras, ¿no? O son mis sombras, que yo creo que uno siempre las tiene ahí, esas son las que te van marcando, ¿no? El camino. Y esas fueron mis maestras, esas sombras fueron mis maestras. Y yo empecé a experimentar con la práctica mucha paz, mucha tranquilidad, me empecé a curar de esas enfermedades, pero no me daba cuenta del aspecto emocional, no me daba cuenta, yo me daba cuenta más de las consecuencias, manifestaciones físicas que se iban dando. ¿Y saben cómo me enteré de que yo había cambiado? Mis hijos, yo tengo 4 hijos y en esa época eran muy chiquitos, bueno, la mayor ya era puber, pero los otros eran más chicos, y ellos me dijeron, un día que se portaron muy mal, se pelearon, qué sé yo, me vinieron a gritar, a acusar que me hizo ver. Y yo les hablé tranquila
y me dijeron, mami, ¿te sentís bien? ¿Por qué no nos gritas? Ellos me hicieron notar cuánto había cambiado. No me había enojado, les hablé, los senté y les dije, bueno, a ver, nos sentamos, cuéntenme, ¿qué pasó? Vamos a hablar. ¿Por qué hiciste tal? Me decían a mí, no nos vas a gritar, no nos vas a retar, no nos vas a castigar. Todo lo que yo hacía. Y yo no me había dado cuenta que ya no lo hacía. Quiero darles este ejemplo, porque es un ejemplo concreto de lo que dice Daniel. O sea, ¿para qué voy a practicar? ¡Ay, qué aburrido! Tener que ponerme a practicar. Bueno, ponete a practicar y yo te aseguro que las cosas cualquiera sean las cosas que a vos te atormentan, o te desequilibran, o te causan dolor, o lo que sea, van a transformarse. Que tus sombras, porque acá la guerra nunca es afuera, la guerra es adentro. Yo no estoy enojada con el otro que me hizo esto, me hizo lo otro. Estoy enojada conmigo. Siempre es con uno. Los otros son yo, como dicen los mayas, inlaquesh, ¿no? Yo soy tu otro yo. Porque somos uno. O sea, el otro viene, ¿para qué vino? Para enseñarme algo. Si yo estoy enojada con el otro es mi maestro. Gracias porque me estás haciendo ver mi sombra. Entonces, acá es bajar el concepto del yin y yang aplicado a la luz y la sombra de nuestra alma, ¿no? Esto es yin y yang, luz y sombra. Somos las dos cosas, no podemos negar. Porque si lo negamos, hay una frase de Jung que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¿Sí? Entonces, negar la sombra te somete a vivir sufriendo en la sombra. Aceptar que también tengo una sombra y que es mi mejor maestra para que yo pueda transformarme, ¿sí? Es entender el camino de la evolución. Esa es la alquimia. Eso es pararse a practicar. Y respondiendo a Teresa, y con esto vamos a cerrar, no practicamos nada, pero creo que estuvo buenísima esta conversación. Igual ya les voy a dar la tarea para que practiquen ustedes. Teresa pregunta, ¿cómo practicar? No, perdón, Silvia. Silvia pregunta, ¿cómo practicar? Bueno, obviamente que hay un orden ideal, pero si yo te digo el orden ideal, me vas a tirar con algo por la cabeza, porque se va a transformar en una práctica muy larga. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Recomiendo ir por partes, por eso el taller está planteado por ejercicios aislados en un principio, para que vayan practicando de a poquito. Entonces, la idea era que empiecen con el desbloqueo articular básico, que fue lo primero, no, primero con la respiración, que hagan su bitácora. Las prácticas respiratorias todos los días son 5 o 10 minutos, o sea, tampoco es una locura. Después incorporamos el trabajo físico con el desbloqueo articular básico y eso se trabaja todos los días. O sea, cada cosa que incorporamos se suma a la anterior. Pero al principio es poquito. Entonces la idea es eso, empezar de a poquito para que no les cueste tanto llegar al ideal, ¿no? Primero la bitácora respiratoria, que la van a seguir haciendo hasta el último día de sus vidas, porque la idea es que la respiración sea un entrenamiento diario, donde vamos evolucionando, donde vamos logrando sutilizar la respiración al máximo, hasta que sea ese hilo de seda tan inaudible que ni nosotros lo podamos escuchar, y tan lento que podamos entrar en un estado de meditación tan solo respirando. ¿Sí? Eso es uno. Se suma al desbloqueo articular básico, porque cuando yo hago el desbloqueo articular básico, estoy haciendo mover la energía, estoy liberando los bloqueos, estoy liberando la mente, estoy respirando, poniendo en práctica también las técnicas respiratorias,
Entonces ya ahí tengo un trabajo bastante integral. Y lo hago todos los días. Luego aprendimos el ejercicio de los tantien, donde tenemos 2 ejercicios con los tantien. Tenemos el ejercicio donde fuimos trabajando, transmutando, movilizando el chi de cada. Y bueno, después recolectamos y guardamos. Siempre hay que almacenar en el tantien inferior. Y después vimos Chan Chuan, que son las posturas estas. Entonces, el trabajo hasta el día de hoy vendría a ser la bitácora respiratoria, que esa es en cualquier momento del día, son 5 o 10 minutos de práctica de las distintas técnicas de ir anotando, para que nos vayamos registrando cómo vamos avanzando. Pueden anotar una vez por semana, cada 15 días, pero anotar para ir ustedes chequeándose cómo van avanzando en el entrenamiento. Y después, hacer una vez al día, por lo menos una vez al día, en el horario que a ustedes les quede más cómodo, el desbloqueo articular básico, la activación de los tantien con movimiento y la postura esta. Finalizamos con la elaboración de las 3 recolecciones, la elaboración del néctar dorado, con todas las conciencias que hemos aprendido ahora, trayendo la energía de cada órgano y demás. Y una vez que terminamos y almacenamos en tantien y demás, podemos hacer una relajación. Pueden hacer relajación en colchoneta o no. La relajación es a elección, ¿no? Pero ahí ustedes ya tienen una práctica de 1 hora. ¿Sí? Una práctica que van a hacer aparte y en cualquier momento es la de la... Ahora te leo, Gaby. Ahora te leo porque tengo un montón de mensajes que dejaste escritos, ahora los voy a leer. Van a hacer la práctica de la sonrisa interior, que vamos a trabajar ahora con este concepto de los 5 elementos, que hay mucho para ver ahí, y la energía sexual. ¿Sí? El concepto de la energía sexual, trayéndola a la saliva, elaborando el néctar, todo, con el ejercicio de las 9 flores. ¿No? Que eso era lo que quería hacer hoy. Pero yo lo que voy a hacer, en todo caso, es darles la tarea para que ustedes la practiquen. Porque me pareció muy importante la charla que se abrió, como para interrumpirlo. Así que, bueno. Flavia, Voy a esto de leer las a Gaby. tal. Sí. Ah, perdón. Dame un segundo, que voy a leer a Gaby. Buenas noches. Yo practico las veces que puedo, me gusta online, ya que puedo acceder desde Buenos Aires, pero es verdad que es otra experiencia estar en persona. Siento que me ayuda en estos tiempos de caos, libero mi mente, es un tiempo para mí. Bien. Espero para la próxima tener la cámara y micrófono bien, algo se me desconfigura. Cosas que pasan. Wow, increíble. Sé lo que se siente estar mal así y por eso también quiero ese cambio en mí. Así es, está enojada con una misma. Sobre mi experiencia, sí. Gracias, profe. Voy a practicar aún más porque yo también quiero ese cambio en mi vida, a tal punto que mis hijos me lo hagan ver también. Gracias por compartir su historia. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Sí, yo creo que, bueno, las experiencias personales nutren mucho, porque la charla de hoy surgió justamente por la experiencia personal de una de ustedes, después la otra que compartió la suya, después la otra compartió la suya, y vieron cómo se fue armando, ¿no? Y a Silvia también le quiero decir, porque este tema surgió ayer en otro grupo que tengo del profesorado de Qigong, de unos chicos que ya hace más de 2 años que están, que tienen que rendir y están en crisis. Había unos chicos que estaban en crisis porque
les pasa esto, que como que ya les está costando por pararse a practicar. Ese entusiasmo del principio como que se les fue cayendo. Entonces salió el tema y hablamos un montón y cada uno expresó también esto de que lo que le pasa a cada uno de forma diferente. Pero en definitiva cuesta practicar. Entonces, a veces hay resistencias internas que tienen que ver con cuestiones inconscientes. No es para culparse, no es para hacer, yo tengo un problema, no. Le pasa a la mayoría de la gente, a veces antes, a veces después, como a estos chicos que les pasa después de 2 años, ¿no? Entonces, sucede, siempre sucede, que hay un momento en que uno se plantea esto de la autodisciplina, que cuesta y qué sé yo. A quien más, a quien menos, pero siempre hay un planteo. Y la conclusión a la que llegamos, que también les comenté alguna experiencia mía, porque yo también tuve esa crisis, es más, en un momento dejé de practicar y dije, no, esto ya no es lo mío, y me puse a buscar otras cosas, ¿no? Y al poco tiempo mi cuerpo me pedía volver. Pero bueno, cada experiencia es única, única. Yo les digo, todos los que dejaron, volvieron, más tarde, más temprano, porque lo sintió su propio cuerpo, la necesidad de volver a practicar. Su propia mente, su propia energía, necesitó volver a practicar. Y la conclusión es, ¿qué hago cuando no tengo ganas de practicar? No me siento motivada. Practicar. Ah, bueno, sí, ¿cuál es el chiste? Si no tengo ganas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es el chiste? Porque cuando terminas de practicar, decís, ¿cómo me siento? Qué suerte que hice el esfuerzo de ponerme a practicar, me siento fantástico. Entonces, al día siguiente, otra vez, ay no, hoy no tengo ganas, hoy estoy cansada, hoy hace frío, hace calor, Ahí, ¿vieron los dibujitos animados que está el angelito y el diablito? Bueno, el diablito te dice todo eso, ¿no? Bueno, vos busca el angelito, decirle al diablito, usted cállese la boca. ¿Por qué era que yo practicaba? Preguntarle al angelito. ¿Por qué era? Ay, cierto, que me sentí tan bien ayer después de practicar. Bueno, me pongo a practicar. Gracias, Flavia, muchas gracias. Bueno, me ahogué. Me ahogué de tanto hablar. Eso es todo lo que les puedo decir. Hagan su propia experiencia. Y no se culpen, sobre todo. ¿Sí? Soy esa fuerza y también soy esa debilidad. Chicas, chicos, los visibles y los invisibles y los que se tuvieron que ir, les dejo un abrazo grande y les mando después para que hagan la práctica solitos, pero háganla. ¿eh? Gracias, Flavia. Gracias, Gracias. Flavia. Gracias a todos. Gracias por la... Besitos. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.